quiero compartirte unas ideas que me han servido muchísimo para alinearme con mi propósito. Yo soy una persona que he tenido muchos intereses y he dado muchos saltos, pero lo que he venido haciendo últimamente me ha ayudado muchísimo a encontrar no solamente más coherencia en lo que estoy haciendo y una sensación de estar más alineado con mi propósito, a pesar de que sigo haciendo muchas cosas diferentes. Y espero esto te pueda servir, esto te pueda ayudar a encontrar también ese punto que te empieza a alinear con todas las cosas que estás haciendo, si es que tienes muchos intereses variados. Ay, ¿cómo fue? No sé qué va a pasar, es simplemente un experimento, pero quería compartir con ustedes unas ideas que he venido trabajando, he estado escribiendo al respecto. Y es un poco tratar de unir toda la experiencia que he tenido en el lado espiritual, con temas psiconáuticos y un poco la exploración de la mente. Es, digamos, lo que me ha causado curiosidad y lo que me ha hecho leer mucho últimamente. Lo que he tratado de hacer en este canal y un poco en mis redes sociales ha sido unificar esas tres cosas, ¿no? Lo que hago como mi negocio, que es la agencia, lo que hago como creador por el lado artístico y las experiencias que he vivido espirituales o un poco más hacia la mente y hacia la exploración. Pero todo esto llega a un punto que converge y me ha planteado preguntas como ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿para dónde voy? ¿Llevar a cabo mi agencia, mi negocio? ¿Dedicarme a ser artista, creador? ¿O dedicarme de lleno a escribir sobre la mente, a escribir sobre este tema espiritual y explorar por ese lado? Y esto mismo me ha pasado y me he encontrado con muchos clientes que están emprendiendo, que están haciendo sus procesos y también se encuentran con esto. Bueno, ¿cómo encuentro mi propósito y cuál es el fin de todo este asunto? ¿Será que si mi trabajo no me está dando la suficiente pasión, no me está alimentando lo suficiente, tengo que dedicarme a otra cosa? ¿O cómo encuentro el balance? Entonces un poco este video es para contarles las ideas que he venido procesando con respecto a esto, con respecto a encontrar el propósito. Y me he encontrado con que no es un proceso de encontrar el tesoro, no es un proceso de que llegas a un punto y lo encuentras, sino es un proceso de ir construyendo una visión, una forma de ver el mundo, más que encontrar algo que tú sientas que es como un momento de eureka. Y siento que este proceso tiene que ver con cómo logramos que haya más coherencia en nuestra vida. Entonces no necesariamente, desde mi punto de vista, es que en algún punto encontremos ese momento de eureka y digamos, este es mi propósito, sino es cómo a través de la exploración, de la experimentación, tratando de unir lo que hacemos en nuestro trabajo, qué es lo que queremos crear, qué es lo que queremos dar al mundo y qué es lo que realmente conecta con la gente, cómo ese proceso empieza a generar un poco más de coherencia en nuestra vida. Creo que hay tres tipos de riqueza en esta vida: energía, materia y conexión. Energía, todo lo que tiene que ver con salud, con nuestra vitalidad, lo que nos hace sentir vivos. Materia es dinero, todo lo que tenemos, nuestras finanzas, nuestro conocimiento, nuestros bienes materiales. Y conexiones, nuestra familia, el amor, lo que nos hace sentir que pertenecemos a algo. Entonces, en la medida en que logremos ir encontrando coherencia en estos tres ejes, es cuando nos vamos a empezar a dar cuenta que estamos alineados con algo más allá, con un propósito, con algo más. Porque si abordamos esta búsqueda como la búsqueda de un tesoro, vamos a encontrar que empezamos a desbalancear muchas cosas. Algo que hizo clic en algún momento en mi vida es un concepto que empecé a escribir sobre esto, que yo le llamo el prisma único. ¿Y qué es el prisma único? El prisma único es básicamente el punto de vista que tenemos o el punto de vista que tiene cada persona único. Que cada persona nace en un punto, tiene ciertas experiencias, tiene ciertas vivencias, tiene una cantidad de cosas que pasan, buenas, malas, y eso le da cierto punto de vista privilegiado. Y en la medida en que nosotros podamos ver sentido a través de eso, es cuando empezamos a tal vez alinearnos hacia un propósito. Y para mí esto llegó a un punto donde estaba lo más existencialista en mi vida. Y dije, bueno, ¿qué carajos sentido tiene crear? ¿Qué carajos sentido tiene hacer música? O incluso emprender, hacer una empresa o hacer un negocio, si realmente no voy a estar haciendo algo nuevo. En este mundo hiper conectado, hiper saturado de información, ¿qué voy a aportar nuevo, realmente nuevo, único, innovador al mundo? Llegué a la conclusión de que por el solo hecho de tener nuestro punto de vista, nuestra perspectiva del universo en el punto donde estamos, desde donde nosotros miramos el universo, eso puede tener valor.
para muchas personas. Y puede tener valor porque puede que nuestro único punto de vista, así sea muy similar al que puede otra persona tener, puede que nuestro único punto de vista de inspiración o de guía o encienda la chispa de algo en otra persona. Y si eso pasa, de alguna forma no habrá sido en vano todo lo que pasamos para llegar a tener ese punto de vista único que desarrollamos. Esa idea, que yo venía de un proceso un poco difícil, de varias cosas que pasaron en mi vida, estaba recién saliendo de la pandemia, estaba en el proceso de renunciar a hacer música, dedicarme a hacer otras cosas, y estaba con esa mentalidad un poco existencialista, pero esa idea me ayudó a decir, ve, toda esta vuelta, estas locuras que están pasando, todo ese sufrimiento que pasé, de repente no es en vano porque te ayudó a refinar tu punto de vista, a refinar tu prisma único. Y ahí fue cuando hizo clic para mí. Y me ayudó a entender que puede ser una aventura interesante seguir ahondando en nuestro punto de vista único. Que puede que todo eso que en algún punto renegamos que nos haya pasado haya sido parte de un entrenamiento para prepararnos para la hora que estamos destinados, si se quiere, a entregarle al mundo. Y así no sea que entreguemos algo majestuoso como tal vez quisiéramos, pero nos puede ayudar por lo menos a recorrer el camino de una forma más agradable. Y también puede ayudarnos a que le hagamos el camino más agradable a otras personas, porque yo concibo el mundo como que somos unos computadores conectados a una red universal de información. Y esa red universal se comunica en dos vías. Entonces, tú viviste aquí, viniste a este plano, viviste una experiencia, rescataste una información de esta experiencia y de alguna forma la subiste. Cuando otra persona en este plano venga a experimentar esa cierta experiencia o una experiencia similar, de alguna forma puede acceder a esa información que tú subiste ya a ese servidor, digámoslo así. Entonces, si lo aterrizamos un poco más al mundo real, cuando nosotros logramos transformar las cosas que nos pasan en la vida y las logramos transformar en alguna creación, vamos a poder alinearnos mucho más fácil con algo que se pueda llamar propósito, porque vamos a empezar a darle coherencia a nuestra realidad. Y cuando transformamos lo que nos pasa en algo que podemos dar un servicio, eso es una cosa verdaderamente poderosa, y es lo que sienten los artistas cuando, después de estar sumergidos en su obra, creando en su laboratorio, entregan su obra al mundo y empiezan a ver un feedback, bien sea en forma de aplausos o bien sea en forma de comentarios, tal vez en forma de dinero, aunque muchos artistas lo ven al final, pero empiezan a ver un proceso de regreso de eso que dieron al mundo. Eso es una retroalimentación. Entonces, si lo vemos como un triángulo donde está energía, lo que te hace creativo, materia, tu obra, lo que das al mundo, y conexión, lo que le estás entregando al mundo, y ese eje de conexión te empieza a devolver a ti, lo que va a pasar es que te vas a retroalimentar de energía. Y eso es lo que pasa cuando una persona está alineada y tiene coherencia. Su obra, que parte de una idea creativa, lo que sea, la logra transformar en un proceso material, digámoslo así, logra transmutar esas ideas en materia y la entrega al mundo, logra cerrar el ciclo. Es por eso que muchas veces podemos conocer personas, o tal vez nos haya pasado a nosotros mismos, que tenemos un trabajo, estamos recibiendo dinero, de alguna forma recibiendo fruto de algo económico, pero aún así no encontramos satisfacción. Es porque alguno de los otros ejes puede que no esté en coherencia. Entonces tenemos dinero, pero de pronto no tenemos esa satisfacción de recibir un feedback por algo que estemos haciendo o por algo que nos represente algo más allá del beneficio económico. Entonces, para retomar aquí un poquito, es alinearnos con nuestro propósito, viene a ser un proceso de encontrar coherencia en estos tres tipos de riqueza que existen: la energía, la materia y la conexión. Lo que nos hace sentir vivos, lo que nos hace sentir creativos, lo que podemos materializar en el mundo físico tangible, y cómo eso tangible da un servicio, brinda un servicio, presta algo, valor, y cómo esa conexión que se genera nos retroalimenta. Y en la forma en que nosotros podamos empezar a iniciar ese proceso, nos va a dar poco a poco más energía. Yo he experimentado también cómo cuando este proceso está vivo y activo, cómo no nos cansamos, cómo las relaciones se mejoran, cómo estamos más felices. Y obviamente no es fácil para todo el mundo tener una labor, tener una profesión en la cual tú crees algo, lo compartas y la gente tenga un feedback hacia ti. No es fácil, porque muchas veces decimos, hey,
yo quiero ser músico, quiero ser escritor, pero pues tengo que vivir, tengo que pagar las cuentas. ¿Cómo hago? Entonces no es fácil para todo el mundo. Algunas personas encuentran eso más sencillo. Desde pequeños tal vez tuvieron la suerte de alinearse más rápidamente, pero volvemos al punto del prisma único. Se trata de que logres encontrar eso que explica un poco tu camino. Se trata de encontrar eso en lo que eres único, independientemente de que hayas encontrado 100% el sentido de lo que te haya pasado. Porque en mi caso, yo en un punto estaba 100% convencido de que mi camino era hacer música, de que ese era mi camino y lo disfruto con toda la pasión del mundo. Pero en un punto dije, miércoles, no puedo hacer música en este punto, tengo que dedicarme a otra cosa. Entonces, ¿qué pierdo mi propósito? ¿Qué pasa ahí? Entonces yo en ese momento la herramienta que utilicé fue, no, voy a ampliar el rango de cosas y mi propósito va a ser crear cosas, hacer procesos creativos, crear páginas web o crear videos o crear escritos, simplemente darle flujo a ese proceso creativo. Y de alguna forma me ayudó. El hecho de abrir mi rango y de pulir un poco ese prisma, ese punto de vista específico, me ayudó. Y volvemos a que tal vez no sea el propósito un qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Para cerrar este video que nace como un experimento, un poco sin formato, pero este mismo video me sirve como ejemplo para invitarte a que simplemente hagas experimentos. Si aún no has encontrado tu propósito, lo mejor que te puedo decir es que experimentes con cosas nuevas, que pruebes cosas nuevas, a ver qué empieza a generar esa chispa, a ver qué empieza a generar esa curiosidad. Y cuando tú empiezas a generar la curiosidad que está en el eje de energía, te van a dar ganas de crear cosas. Y cuando te den ganas de crear cosas, vas a empezar a aterrizar cosas al mundo material, que es terreno de materia, y luego simplemente comparte eso que estés creando, eje conexión. Y ese proceso va a empezar a darte información. Y tal vez en ese proceso vas a encontrar o simplemente vas a empezar a volverte muy bueno en sea lo que sea que estés creando o sea lo que sea que esté generando curiosidad. Y ese proceso te puede ayudar a encontrar o alinearte mejor con tu propósito. Porque el propósito simplemente es tratar de descubrir, o sea, quitar todas las capas que están en la personalidad y descubrir ese prisma único que tienes ya ahí, que tienes ya despierto, que yo creo que está muy ligado y muy conectado con la intuición. Siempre hay algo, ese prisma único siempre te habla desde la conexión y te va a hablar en términos de acción, de moverte, de salir, de crear, de conectar con otras personas. No te va a hablar en términos de lógica, te va a hablar en términos de acción. Entonces, sea donde sea que tu curiosidad te lleve, hazle caso y bueno, espero este video te sirva, te llegue en un buen punto y nos seguiremos viendo.